Hola, buenas noches, ¿cómo andan? ¿Qué dicen? Vamos a ver quiénes van llegando. Tadora, Silvia Luna, Silvia Peralta, Tagachi, dejó un ratito de pintar y está con nosotros escuchando la palabra, qué bien. La veo pintando ahí muy lindo en Face. Bienvenida Laura, de Virrey del Pino, provincia de Buenos Aires, ¿verdad? Vamos. Mientras van llegando algunos hermanos más que vienen un poco retrasados, vamos recordando que ya este es el tercer encuentro de esta serie, de este estudio bíblico basado en el libro de Tobías. Y empezamos el primer día con una introducción, viendo el lugar donde estaba la época, la geografía, la literatura, un poco donde estaba ubicado el libro para entenderlo un poquito más. Así que si alguno no lo vio y después los quiere ver, están en la página, los buscan, los van a encontrar ahí donde dice videos. Si no, en YouTube, también en Hernán Ferreira, en mi canal de YouTube, también están los capaz que lo encuentran más fácil, para poder ver para atrás y ir entendiendo un poquito más, porque vamos avanzando día a día con este sencillo estudio bíblico. La vez pasada estuvimos viendo ya capítulo 2 y 3, ¿sí? Si no me falla la memoria. Y bueno, y ahora vamos a continuar hoy con el capítulo 4 y 5. Si Dios quiere, vienen cosas buenísimas. Se siguen sumando. Priscila. Buenas noches, bienvenidos a todos. Y le pedimos al Señor, vamos a orar si les parece un par de minutos para pedirle al Señor que nos abra la mente, que nos abra el corazón en este momento. Te pedimos, Señor, que abras nuestros oídos, que abras nuestra mente, que nos despejes de todos los problemas que hemos tenido hoy, de las angustias, de las tristezas, de las preocupaciones, de los líos de la casa, de los líos laborales, de nuestros propios líos interiores. Te pedimos, Señor, que nos des un silencio interior para poder escucharte, para poder con paz, con tranquilidad del espíritu, con fe, poder escuchar lo que vos tenés para decirnos. Yo te pido, Señor, que tomes mi lengua, mi corazón y mi mente en este momento también, la purifiques y pongas solamente tus pensamientos y tus palabras para que los pueda compartir con mis hermanos y mis hermanas en esta noche donde de viernes, donde buscamos compartir la palabra de Dios, compartir este libro de Tobías. Tobías, sanación y liberación de la familia. Vamos a poner un poquito el texto, así podemos hablar un poquito de esto. Vamos a enfocarlo como siempre, liberación y sanación de la familia. El capítulo 4 estábamos siguiendo. ¿Se acuerdan que habíamos terminado la vez pasada con la oración de Tobit, que es el papá de Tobías, y la oración de Sara o Sarra, según las ganas de que tengamos de poner la R, como se pronunciaba en aquella época, que va a ser la futura esposa de Tobías y va a ser la futura nuera de Tobit. Los dos están pasando un momento muy difícil y se acuerdan, hacen esa oración que estábamos viendo, modelo de oración humillada, humilde, veíamos la vez pasada, que Dios siempre escucha.
Y hoy entonces vamos a ver un poco este capítulo 4, que con la gracia de Dios todo, sin la gracia de Dios nada. Es un libro donde nos muestra perfectamente lo que es la gracia de Dios, ¿no? Dice que algo muy lindo, ¿no? Cómo comienza las sanaciones Dios muchas veces. Acá el libro de Tobit nos lo muestra. Dice que en el versículo 1 que aquel día se acordó Tobit del dinero que había dejado en depósito a Gabael en Ragués de Media. Ya habíamos visto la vez pasada que ese dinero depositado podía ser alegóricamente un significado de cuando Jesús dice: háganse tesoros en el cielo y no en la tierra, porque el tesoro que está en la tierra se apolilla, te lo roban, y el tesoro que está en el cielo nunca vas a perder ganancia, ¿no? Háganse tesoros en el cielo, dice Jesús. Así que significado espiritual de este texto es que en su buen momento Tobit había dejado un gran depósito en el cielo, es decir, su fe, su bondad, el hacer todo lo que Dios ordenaba, el ser bondadoso con los pobres, el compartir sus bienes, el honrar a Dios y no a otros dioses, toda la ley que tenían los judíos y que él la vivía de corazón, trataba de vivirla de corazón lo mejor posible en ese tiempo de dificultad. Fue como un depósito de buenas obras en el cielo. Y acá el libro comienza este texto de la gracia de Dios. La gracia de Dios nos recuerda precisamente eso, que tenemos un depósito de gracia en el cielo. Es decir, que tenemos gracia de Dios a nuestra disposición. Primeramente, por supuesto, porque Jesús fue el que hizo ese depósito en la cruz. Él murió por nosotros. Entonces, la primera sanación es: tenemos algo a nuestro favor. Tenemos gracia. En el cielo, dice también, dirá, hablando de este tema, San Pablo, que tenemos en Cristo una multitud de tesoros, ¿no? En el cielo, esperando a ser derramado en uno de esos hermosos himnos de una de las cartas de San Pablo. Es decir, que eso es el primer trabajo de la sanación. Saber que hay una salida y que esa salida está depositada en el cielo. Así que en el cielo hay gracia, hay un regalo, hay una forma de salir, hay una forma de que las cosas cambien. Y eso está a nuestro favor. Dios sana recordándonos que tenemos tesoros de gracia en el cielo. Ese es el primer punto realmente importante ya de este capítulo 4, que, como les decía la vez pasada, que lo repetí varias veces, este libro y estos capítulos son muy jugosos, tienen mucho jugo para sacarle, mucha cosa buena. Cada versículo realmente uno no termina de gozarse en todo lo que la palabra de Dios transmite, ¿verdad? También nos enseña, ¿no? En el versículo 2 seguimos avanzando y masticando y devorando este hermoso libro de Tobías. Cuando Tobías recuerda, por la gracia de Dios, que tiene un tesoro en el cielo, eso produce a su vez algo bueno, que él piensa: a mí ya se me acaba la vida, ya estoy deseando la muerte, porque estaba tan triste, tan deprimido, tan apesadumbrado, que prefería morirse a seguir viviendo. Pero saca lo mejor de él, porque piensa en su hijo. Hablamos la vez pasada que la oración de Sara, que pensaba suicidarse Sara, pero la salva el amor, porque piensa: si yo me mato,
voy a entristecer mucho a mi padre. Entonces, ese egoísmo que nos produce el dolor, que uno lo que piensa es en no sufrir más, es superado por el amor. Y acá es lo mismo, este egoísmo de Tobit, que ya quiere morirse, que no quiere seguir viviendo, pero piensa que tiene un hijo. Y dice, no, tengo este tesoro y se lo tengo que transmitir, lo tiene él que cobrar antes de que yo me muera. Dios sana nuestras familias cuando enseñamos a nuestros hijos ese tesoro, cuando nosotros, perdiendo ya y luchando ese combate contra la desesperanza, contra decir, bueno, esto ya no va más, dice, voy a llamar a mi hijo. Llamó a su hijo para hablarle del tesoro. La sanación de la familia empieza entonces por la catequesis en la familia, que por supuesto es con las obras, con los ejemplos y también con la palabra. Necesitamos las dos cosas. Jesús a los discípulos les dio palabra y les dio ejemplo. Hay gente que piensa que todo es palabra y hay gente que no, es el ejemplo, con solo el ejemplo ya está. No. Es las dos cosas. Una moneda tiene dos caras. Tiene la cara y la seca. De un lado está la figura, del otro lado está el valor o lo que sea. Y no sería moneda si no tuviera una de las dos caras. El transmitir el tesoro, la fe en Dios de generación en generación, tiene esas dos caras. El ejemplo, lo mejor que pueda dar de ejemplo, y la enseñanza, la palabra. Entonces, la sanación enseña esos principios del actuar del creyente a los hijos de Dios, ¿no? Así también se sana la familia. Dice que lo llamó y le dijo, entonces le empieza a dar el tesoro. Fíjense qué significativo, porque empieza a darle el tesoro ahora. Le dijo a su hijo, a Tobit, que se presentó ante él, cuando yo muera, me darás una digna sepultura. Ese era un principio fundamental de honrar a los padres. Honra a tu madre y no le des un disgusto. Todos los días de su vida, haz lo que le agrade y no le causes tristeza por ningún motivo. Fíjense, ¿no? Honra padre y madre. Lo quiero subrayar y no puedo. A ver si puedo. Para que lo veamos. Honra padre y madre. Digna sepultura, no disgusto, no tristeza. Honrarla, no disgustarla, no entristecerla. Ese principio de la honra a los padres, ¿no? El mandamiento después de amar a Dios sobre todas las cosas, honra padre y madre, decían los judíos. Y este es el principio del tesoro que le empieza a dar entonces Tobías a su hijo. Es decir, en estos versículos vemos cómo ese tesoro que Dios les quería dar a esa familia comienza justamente con la enseñanza, que no es solamente una enseñanza para la mente o para los rituales, sino que tiene que ver con una forma de vivir, con amar, en la forma de ser de Dios, el respeto, el cariño, de la ternura, del tratarse bien, de preocuparse por las cosas, por el bien del otro, por hacerle bien al otro. Entonces, ese es un principio de sanación. Las familias se enferman cuando nos olvidamos de esto y desde las heridas, desde los egoísmos, desde los dolores, nos gritamos,
nos maltratamos, nos destratamos. En este caso de hijo a padres, puede ser también de padres a hijos, de esposo a esposa. Esto se mete y se mezclan todas las relaciones. Y el mandato de Dios, la palabra de Dios, es un manual que nos enseña cómo vivir bien. Sembrando el buen trato, vas a recibir tarde o temprano buen trato. A veces parece que no, pero la siembra, tarde o temprano ese tesoro que uno va sembrando, eso va sanando. Lógicamente, a veces lleva mucho tiempo, porque estuviste peleándote y gritándote 20 años y vos querés sanar todo en 5 minutos, y no, va a llevar un buen rato y lleva sanación de la parte psicológica, espiritual. Hay que tener paciencia, pero eso es algo que Dios quiere hacer y va a hacer, y nos muestra este libro de Tobit. También otra de las cosas que hace, que dice en el versículo 5, es: acuérdate, hijo del Señor, todos los días. Primer mandamiento ahora. Primero puso honra a padre y madre, ahora pone amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas. Y no quieras pecar ni transgredir su mandamiento. Es decir, obediencia a Dios, sumisión a Dios. Amar a Dios sobre todas las cosas. Porque la obediencia, entendida bien, la obediencia a Dios, es una obediencia así. La obediencia del amor. No porque te va a partir algo la cabeza, sino desde la caridad. Dios, que es amor, nos enseña a amar. Y por eso lo segundo, parte del tesoro, es: no quieras transgredir los mandamientos. Practica la justicia todos los días de tu vida. Seguimos con el versículo 7. Y ya habla entonces ahora. Habló del amor a Dios, habló del amor a los padres, y ahora habla del amor al prójimo. Va recorriendo todos los mandamientos, ese tesoro, le va enseñando ese tesoro a su hijo. Todos los que practican la justicia, haz limosna con tus bienes, y al hacerlo que tu ojo no tenga rencilla. No vuelvas la cara ante ningún pobre, y Dios no apartará de ti su cara. Es una de las cosas que quiere resaltar este libro en esa época, teológicamente, hablar de esto, de la limosna y de ocuparse del pobre. Y ya sabemos que Jesús esto lo amplió mucho más. No simplemente una cuestión económica de doy una moneda, sino que tiene que ver con amarás a tu prójimo como a ti mismo. Así que sigue este caminar de Dios en estos versículos de Tobías, que le estaba dando a su hijo esa herencia. Esa herencia que vemos en ese tesoro que tiene que ir a buscar a la casa de ese familiar donde le había dejado un depósito. Es una herencia en realidad espiritual, y esa herencia tiene que ver con vivir la palabra de Dios, vivir las enseñanzas de Dios. Sigue diciéndole, ahora seguimos con los mandamientos: no cometas actos impuros, no codiciar, no desear la mujer de tu prójimo, no fornicar. Todos esos mandamientos que tienen que ver con la pureza. Le dice: guárdate, hijo, de toda impureza. Y después le da unos preceptos que eran muy importantes para esa época, que hoy no tienen que ver con nosotros, pero ellos eran tribus y tenían que tomar mujer del linaje familiar. Era muy importante para las tribus, para no perder el nombre, la tierra, la herencia. Tenían ese no mezclarse que tenían los judíos, ¿no? Que tenían mucho que ver con la gente que vivía en el desierto, ¿no? Y con nosotros tiene que ver en el sentido de que es complicado, por ejemplo, formar una familia, una persona creyente, con alguien que no lo es. Y no te digo nada si esa persona se dedica a la astrología, al tarot, a las brujerías, a la macumba.
digamos que el consejo de Dios sería no. Y bueno, a veces uno se convierte en el camino y ya estaba con la otra persona, ese es otro tema, pero bueno. Él le enseña a su hijo que era soltero, mira, elegí bien, elegí desde la pureza y en el sentido más tácito de la palabra, es decir, espera a casarte para tomar mujer y toma una buena mujer que te ayude a vivir la vida de fe. Porque una de las cosas por las que se desviaban muchas veces en la fe las familias, lo querramos reconocer o no, las que mandan siempre en la casa son las mujeres. Entonces, si una mujer no es increyente o adora a otros dioses, los judíos sabían que tarde o temprano el hombre se iba a desviar de la fe y esa casa no iba a caminar. Lógicamente pasa para los dos lados. Pero justamente el pueblo de Tobías, que era de una de las tribus de Israel, de la tribu de Efraín, que es deportada esa tribu, el rey, porque se habían dividido los reinos, yo les contaba el primer encuentro, el rey se había casado con Jezabel. Jezabel era una pagana que adoraba a Baal y odiaba a los profetas de Israel y de hecho los fue matando, los quería matar y hacer desaparecer a todos y poner lugares de culto a Baal por todo Israel, ¿no? De exoterismo. Así que por eso estaba ese mandamiento de casarse con mujeres creyentes también de la misma tribu, de la misma familia, que tuvieran la misma fe, el mismo seguimiento a Dios. Tobías 4:14 sigue con estos mandatos de Dios enseñándole, dice: no retengas el salario de los que trabajan para ti, dáselo al momento. Es decir, acá le está hablando también de lo que hablamos de los mandamientos, de no robar, no ser codicioso, no codiciar los bienes ajenos, no robar. Otro de los principios bíblicos que si todo el mundo lo respetara, viviríamos en un mundo mucho, mucho, mucho mejor. Y acá viene algo fantástico que aparece en este libro, esta teología, que hace una síntesis espectacular este hombre, el que escribió este libro. Dice en 4:15, Tobías: no hagas a nadie lo que no quieras que te hagan. Después dice, bueno, no bebas vino hasta emborracharte, no hagas de la embriaguez la compañera de tu camino, pero no hagas a nadie lo que no quieras que te hagan. Es un resumen de toda la ley de Dios, la regla de oro: no hagas a nadie lo que no quieras que te hagan. Y Jesús toma, en Mateo 7:12, ahí lo vemos, que Jesús toma, acá lo vemos en Mateo 7:12, Jesús toma esa palabra y le hace todavía una vuelta de giro grande y dice: cuanto quieran que les hagan los hombres, háganlos también ustedes a ellos, porque esta es la ley y los profetas. Es decir, Tobías dice: no le hagas a los demás lo que no te gustaría que te hagan, pero Jesús lo pone en positivo y dice: hacé con los demás lo que te gustaría que los demás hagan con vos. Lo ponemos en simple: ¿te gustaría que te llamen todos para tu cumpleaños? Llama a todos para tu cumpleaños. ¿Te gustaría que cuando necesitas algo te ayuden? Ayuda. ¿Te gustaría que cuando tenés necesidad te presten? Presta. Es decir, comportate como te gustaría que después hagan con vos. Es fantástico esto. Y este libro, sabemos que este libro de Tobías es un libro de los llamados deuterocanónicos. Es uno de los libros que nuestros queridos hermanos separados, evangélicos, protestantes, no tienen en sus Biblias, porque según ellos, bueno, no voy a contar otra vez toda la historia, que es muy larga, pero no es palabra de Dios. Qué raro que un libro que no es palabra de Dios esté tomado por Jesucristo, esa teología, porque seguramente Jesús esto lo leyó, por eso está tomando la misma frase y le está dando una vuelta de tuerca. O sea que está citando
este libro, entonces el libro no sería apócrifo, es un libro que es palabra de Dios. Esto por si lo va a escuchar algún querido hermano evangélico, para que lo piense, para que lo rece y para que se dé cuenta que ese principio teológico no está en ningún otro lugar en la Biblia más que en el libro de Tobías y en los santos evangelios. Así que atenti. Eso es una perlita así al pasar de esta gran síntesis moral que toma Jesús de Tobías, que es una joya dentro de este libro esto, y la mejora. Seguimos en el versículo 20, vamos avanzando de a poquito en este capítulo. Y bueno, después de que le da todo este tesoro de enseñanza, entonces le dice: también te quiero decir, como un aditamento, que dejé en depósito a Gabael, hijo de Gabrí, en Ragués de Media, 10 talentos de plata. No debes preocuparte, hijo, porque seamos pobres. Muchos bienes posees si temes a Dios. Huyes de todo pecado y haces lo bueno. Muchos bienes posees si temes a Dios, huyes de todo pecado y haces lo que es bueno ante el Señor tu Dios. Le deja una herencia en la fe. Nuestro bienestar, nuestro bien, no está por el momento económico que estemos pasando, sino por los bienes que poseemos delante de Dios. Eso lo enseñó Jesús también. Lo enseña de muchas maneras. A veces a nosotros nos cuesta eso porque, lógico, necesitamos comer, necesitamos pagar la cuenta. Pero Jesús dice: no se preocupen. Ocúpense del reino y lo demás vendrá por añadidura. Acá está dando la misma enseñanza Tobías bíblica muchos años antes, se supone más o menos unos 300 años antes de que viniera Jesús. Es uno de los libros más cercanos a Jesús este. Por eso tiene una teología más avanzada. ¿Sí? Y fíjense que esos talentos entonces tienen que ver. Jesús también habló de los 10 talentos. ¿Se acuerdan que Jesús habló de los 10 talentos también? Que a un hombre le dio 10 talentos. Es decir, lo llenó de gracia, lo agració, lo hizo millonario. 10 talentos eran 330 kilos de plata. Hoy averigüé cuánto estaba la plata hoy. Hoy serían 21.500.000 pesos. No te digo que sos millonario, pero te vendrían bien. Te vendrían bien. Podrías hacer mucho. Es decir, en aquella época supongo que era más. No tengo idea de cómo se calculaba en aquella época 10 talentos. Pero seguro esos 330 kilos de plata en aquella época, con los gastos que había, servían para vivir toda la vida sin problemas. No había que comprar casas, no, era todo más. No había que pagar celulares, internet, nada de eso, así que era todo mucho más barato vivir. No había que pagar la luz, el gas. Y fíjense que también lo manda todo en la Biblia significativo, hay mucho jugo acá. Lo manda, dice que ese depósito se lo dejó a Gabael. Y Gabael significa en hebreo Dios es excelso, es decir, que se lo dejó a Dios. Es decir, el que tenía ese tesoro era Dios, donde vas a encontrar ese tesoro que depositas de la fe, ese tesoro de la gracia de Dios que Jesús en la cruz nos ganó, y a través de la fe nosotros podemos retirar del cielo todas las veces que necesitemos. Ese depósito incalculable, inconmensurable de la gracia de Dios que está ahí y que está a nuestra disposición a través de la fe. Realmente muchísimo de este capítulo, de estos versículos para sacar adelante. Hemos terminado el capítulo 4. Venimos bien porque nos queda una media hora, así que en esta media hora vamos entonces a continuar con el capítulo 5. Este capítulo 4 veíamos que yo lo titulé con la gracia todo, sin la gracia nada. Vieron que habla todo el tiempo de la gracia de Dios y de cómo sanar
empezar a sanar la familia, enseñándole, primero recordando la gracia, recordando que tenemos gracia disponible, eso es lo que le recuerda el Espíritu Santo a Tobit. Y lo segundo que hace Tobit entonces con esa gracia disponible que empieza a tocar su corazón, es hablarle de esa gracia a su hijo y derramar la gracia sobre su familia, sobre su hijo, dándole a conocer quién es Dios y cómo hay que obrar con Dios. Así que ese es el principio de la sanación de la familia, es la fe. El principio de la sanación es Dios mismo, recordar su gracia, acudir a su gracia y dar a conocer su gracia a nuestros hijos, a nuestros esposos y esposas también, por supuesto. Darnos mutuamente la fe. Vamos entonces hacia el capítulo 5. ¿Qué pasó? Se ha producido un error. No, mira, acá está saliendo. Está transmitiendo, no sé qué problema tiene. Hay personas que tienen problemas con la transmisión, pero yo lo estoy viendo en directo y está saliendo, chicos. A ver, vamos a revisar por las dudas. No, está saliendo perfectamente. Estoy viendo en la página de Face y estábamos saliendo bien. Así que, si no, que vuelva a salir y que reinicie, si alguien no lo está pudiendo ver. Bueno, vamos a ver dónde estaba. Vamos a volver. Acá estamos. Muy bien. Capítulo 5. El camino hacia la bendición. Acá, sanación. Hay un paso más entonces para sumergirse en la sanación, un camino de bendición. Aparece entonces ahora más fuertemente en esta historia nuestro segundo protagonista, o nuestro otro protagonista. Veníamos con Tobit, el papá, ahora aparece Tobías. Tobías, el nombre de Tobías, miren que todos los nombres son muy significativos en la palabra de Dios. Tobías quiere decir Dios es bueno. Dios es bueno. Qué hermoso. Creo que el camino de la sanación tiene que ver con eso. El camino de la tentación, que es aquel del que necesitamos sanarnos, el camino del dolor, de las tristezas, de las amarguras, de los dolores más profundos, de las incredulidades, tiene que ver con la tentación y eso que está ya grabado en el Génesis. ¿Qué es lo que la serpiente, Satanás, trata de meter en el corazón de los primeros padres, de Adán y de Eva? Que Dios es malo. Me parece que Dios te está engañando. Dios no te quiere. Y la sanación tiene esa fuente. Convencerse hasta lo más profundo del ser, experimentar en lo más profundo de nuestro ser el amor y la bondad de Dios. Eso es lo que sana definitivamente las vidas, y cuando se sanan las vidas, se sanan las familias. Dios es bueno. Así que Tobit, este libro de Tobías, quiere decir eso. Dios es bueno. Es un libro que nos sana porque nos muestra que Dios es bondadoso, que Dios no es malo, que a pesar de todas las apariencias de que nuestro enemigo nos quiere tentar una y otra vez, la fe consiste no solamente en creer en Dios, sino en creer que Dios es bueno, y como dice Jesús, que Él premia a los que le buscan, como dice la palabra de Dios, ¿verdad? En el capítulo 5 entonces ya comenzamos con Tobías, que le da una respuesta a su padre y le dice: haré cuanto me has mandado, padre, pero ¿cómo podré recuperar el depósito? Ni él me conoce a mí, ni yo a él. ¿Qué señal debo darle para que me reconozca, me crea y me devuelva el dinero? Por otra parte, desconozco la ruta que conduce a Media. Hace 20 años que había dejado el padre esa
ese depósito, no se habían visto nunca con esos parientes, no lo conocía, tiene muchas dudas, muchas preguntas. Pero fíjense que el camino de la bendición, de la sanación, consiste entonces en un espíritu de obediencia. Tobías respondió: haré cuanto me has mandado. Tobías entonces nos recuerda a ese Jesús que le dice al Padre: yo no vine para hacer mi voluntad, sino la voluntad del Padre. Ese Jesús que dice: no se haga mi voluntad, sino la tuya. Porque acá vemos que Tobías tiene sus miedos, y tiene sus preguntas lógicas. María también las tuvo cuando se presenta al ángel y dice: vas a quedar embarazada, vas a tener al Hijo de Dios. Le dice: sí, pero ¿cómo es posible esto? Yo no entiendo nada. ¿Cómo va a ser esto? Me da miedo. ¿Cómo es la cosa? ¿Cómo podré recuperar el depósito? No lo conozco. O sea, esto nos recuerda a ese, ¿no les recuerda a ese pasaje? ¿Cómo será esto posible?, dice la Virgen, si no conozco varón. Y acá pregunta Tobías: ¿cómo podré recuperar cómo podré llenarme de esa gracia? El depósito era la gracia, el tesoro. Si ni él me conoce ni yo lo conozco a él, ¿cómo voy a hacer? Y por otra parte, desconozco el camino, desconozco la ruta. O sea, no tengo idea ni por dónde empezar, no había GPS en esa época. ¿Cómo llego? El espíritu de obediencia, entonces, es el camino de la bendición. Cuando uno está en espíritu de rebelión, Dios no te puede sanar. Aunque vayas a la iglesia, digas: Padre, impóngame las manos, vayas al exorcista, mientras haya un espíritu de rebelión y no de profunda sumisión, de obediencia a Dios, y eso está en el fondo del corazón y Dios lo ve. De afuera a veces no se ve. Uno va a la iglesia y dice: mira a esta persona, pero la persona es una rebelde sin causa. Porque va a la iglesia, pero después hace lo que quiere. Porque Dios dice: no codicies, y codicia. Dios dice: no mires a la mujer o al hombre ajeno, y lo anda mirando. Y no es que lo hace inadvertidamente, no estoy hablando del pecado inadvertido. Estoy hablando de cuando uno sabe que algo está mal y dice: yo lo hago igual. Entonces no te podés liberar, no te podés sanar, porque hay rebelión adentro tuyo. O sea, la puerta de la bendición, del camino hacia la bendición, entonces es la obediencia. No sabe cómo hará para hacerse del depósito, no conoce al que tiene el depósito, que en nuestro caso es Dios, no sabe el camino, no conoce quién es el camino. Jesús es el camino. Pero cree en la palabra de su Padre. Como aquellos que hemos creído en la palabra de alguien que nos dio un testimonio. El Padre le daba testimonio: mira, yo te digo que esto es así. Esa es la iglesia. La iglesia cree por el testimonio de los apóstoles. Nosotros no creemos por lo que dice la Biblia. Nosotros creemos un testimonio de los apóstoles. Por eso nuestra iglesia es apostólica, no es bíblica. No nació de un libro. La iglesia no nació de un libro. Y si me está escuchando y si Dios quiere que me escuche algún querido hermano evangélico, fíjate, oralo, la iglesia no nació de la Biblia. La iglesia nació de la predicación de los apóstoles. Y los libros que escribieron los biblistas, los hagiógrafos, después de bastante tiempo, fue lo que dijeron, hablaron, proclamaron de viva voz. Era la tradición de los apóstoles. La tradición es la enseñanza que venía directamente de la boca de Jesús a los oídos de los apóstoles, y de los apóstoles se replicaba a la segunda generación ya de discípulos de Jesús que no lo habían conocido, pero creían por el testimonio de esos apóstoles. La sanación tiene que ver con eso, con la fe, con creer el testimonio de la iglesia. No saber, no sé cómo me voy a sanar, no sé cómo me voy a llenar de gracia, mi vida es un desastre, no lo conozco a Dios, me hablan de que Dios es amor, de que Dios es bueno yo estoy con mi vida que es un lío, no sé el camino, no lo conozco a Jesús, no sé cómo llegar a Dios, pero estoy dispuesto, creo y me voy a poner en camino. Ese es el principio de la sanación. Tobit le respondió a Tobías: él me dio un recibo y yo a él otro. Lo partí en dos, tomé una parte y dejé la otra con el dinero.
Ya va para 20 años que deposité esta suma. Ahora, hijo, busca un hombre de confianza que vaya contigo y lo tomaremos a sueldo hasta que vuelva. Y vete a recuperar ese dinero. Tenían un pacto, habían hecho un recibo. Esto nos simboliza el pacto. En la antigua alianza, Dios hizo un pacto, ¿se acuerdan? Con Abraham. Que si Abraham lo servía, le creía, que él lo iba a hacer padre de multitudes, lo iba a bendecir con una multitud de hijos. Después el Dios renueva ese pacto en el monte Sinaí con el pueblo de Dios, con los israelitas. Le da las tablas de la ley a Moisés y dice: ustedes cumplan con mi ley y yo los voy a llevar a la tierra prometida y les voy a dar un montón de bendiciones, una tierra que emana leche y miel, y todos los pueblos vendrán, y hay un montón de promesas y promesas y promesas. Y llegamos al nuevo pacto, el de Jesús, que Él lo firmó con su propia sangre, y el que cree vivirá por mí, dice Jesús. Hay un pacto donde nosotros creemos y donde Él nos da la salvación, la bendición, la liberación. Hay un pacto. No importa cuánto tiempo pase, pasaron 20 años, no importa cuánto tiempo pase. Señor, ¿cuánto tiempo? Mirá mi vida, lo que me pasó todos estos años, parece que está todo para atrás, que está todo mal, 20 años que estoy enfermo, que estoy mal, que necesito liberación, que hay espíritus que me molestan, que... El Señor dice: no importa cuánto tiempo pase, yo cumplo mi parte del pacto. Y lo otro que nos enseña es que el camino se hace en compañía de un buen guía. Jesús dijo: yo me voy. Jesús guió a los discípulos mientras estuvo en la tierra y dijo: ahora yo me voy, pero les voy a mandar un guía, alguien que les va a recordar todo lo que yo les enseñé, alguien que les va a enseñar. El Espíritu Santo es la guía que nos acompaña por ese camino en el que vamos de santidad, nos vamos santificando y vamos caminando hasta la casa del Padre. Hermoso todo lo que tiene este libro, todo lo que nos dice, tremendo realmente. Jugosísimo, no jugoso. En el versículo 4 dice entonces que Tobías salió a buscar a alguien que conociera la ruta y que fuera con él, como le dijo el padre: buscate a alguien que conozca cómo ir. Y al salir encontró a Rafael, el ángel, parado delante de él, pero no sabía que era un ángel de Dios. Bueno, este es uno de los libros que habla muy abiertamente de los ángeles y del trabajo que tienen, ¿no? No es el único, por supuesto. Acá se nombra uno de los 3 ángeles que tienen nombre, los únicos 3, si no me falla la memoria. Son Rafael, Miguel y Gabriel, los únicos que aparecen en la palabra de Dios. Así que ojo con andar con esas cosas que salen en internet, que hay otro arcángel que no sé cómo se llama, y los ángeles de color y todas esas cosas. Todo eso es verdura, chicos, no está en la Biblia. Así que vayamos a lo seguro, que es lo que Dios dice, y si Dios reveló eso es porque eso necesitamos saber. La curiosidad que va más allá de la palabra de Dios no es sana. Es una tentación. Porque ya con lo que hay en la palabra de Dios tenés para meditar toda tu vida y para vivirlo toda tu vida, con eso alcanza y sobra. Así que ojo con esas cosas raras de los ángeles que inventan algunas personas para hacer buenos negocios. Porque después te venden el libro del ángel no sé cómo, el que ve aprenderle de qué color, y es todo un negocio. Esto existió desde siempre, desde el principio de los tiempos. Hubo gente que con la fe se dedica a comerciar y a hacer negocio. Ese no es lo que Dios quiere. Amén. Entonces el primer paso es buscar un buen guía para el camino, que conozca la ruta, que nos acompañe, que conozca la ruta y que nos acompañe. ¿Quién nos va a acompañar? Bueno, Jesús es el mismo camino, y ese que conoce la ruta y que nos acompaña es el Espíritu Santo, que nos hace conocer a Jesús, y a través de ese Jesús, que es el camino, la verdad y la vida, llegamos a la casa del Padre, llegamos a la sanación total, llegamos a la liberación total. El que busca encuentra. Salió a buscar, dice que Tobías salió a buscar y encontró. Jesús que enseñó: el que busca encuentra. Si vos buscas tu camino de sanación, Dios te va a mandar el ángel para que te sanes.
No esperes sanarte de un momento para... ¡Ay, Señor, quiero sanarme de esta depresión! Es un camino. Sanarse o liberarse es un camino. Pero ese camino se comienza buscando de Dios la forma, la guía, el camino concreto para sanarme o liberarme de determinada cuestión. Y fíjense si lo encuentra, que le manda a Rafael. Rafael, el ángel, el arcángel, quiere decir medicina de Dios o Dios ha sanado. Medicina de Dios o Dios ha sanado. Y fíjese otra de las cosas que nos enseña el libro es que la providencia divina se adelanta a nuestro entendimiento. Él no sabía que Dios que le estaba mandando un ángel. Dice, él no sabía que era un ángel de Dios. Y a veces pasan cosas en nuestra vida, todavía no está todo resuelto, porque acá no estaba todo resuelto. El padre seguía ciego, él seguía sin resolver su vida, Tobías. Sara, que estaba en otra ciudad, seguía con esos 7 maridos que se le habían muerto y esa incapacidad de poder formar una familia. Todavía no había nada resuelto. Pero la providencia de Dios ya hace rato que se había puesto en acción. Desde que oraron, la providencia se había puesto en acción. Pero nosotros a veces queremos que se resuelva todo en 5 minutos. Y tenemos que darle tiempo y saber ver la providencia que Dios nos va enviando para salir de las circunstancias por la que podamos estar pasando. Realmente es tremendo, lo hermoso, lo lindo cada vez que leo y estudio este libro. Todo lo que el Señor nos va diciendo, este camino de sanación, todo el jugo que hay que sacarlo y volver a leerlo y aprender para nosotros, para nuestra vida, ¿no? A veces nos queremos sanar a nuestra manera, pero no nos tenemos que sanar a nuestra manera, sino a la manera de Dios. Y ciertamente Dios tiene sus caminos y en este libro esos caminos de sanación y liberación de la familia están bien marcados. Nos puede servir y ayudar de mucho. Seguimos entonces con esta maratón bíblica. En el versículo 5 y 6, Tobías, que se encuentra con el ángel Rafael, le pregunta: ¿de dónde eres, joven? Le respondió: de los israelitas, tus hermanos, y ando en busca de trabajo. Le dijo Tobías: ¿conoces la ruta de Media? Él le respondió: sí, he estado allá muchas veces, conozco al detalle todos los caminos, he ido a Media con frecuencia, he sido huésped de Gabael, nuestro hermano, el que vive en Ragués de Media. Hay 2 jornadas de camino entre Ecbátana y Ragués, pues Ragués está en la montaña y Ecbátana en el llano. Fíjense acá, una de las cosas del camino de sanación es que nos enseña este libro, es el discernimiento y la prudencia. Hay que ponerse en camino, pero con discernimiento y con prudencia. No todos los caminos espirituales que aparentan ser buenos son buenos. No todos los caminos que se nos presentan, por todos lados se llega a Dios. Cualquier religión va a Dios. Voy a ir a una vidente que me pincha unos limones con una cinta, pero mirá que tiene la Virgen ahí, A veces por nuestra avidez de ser sanados, de ser liberados, nos metemos en lugares donde no hay que meterse. Y fíjense qué bien, siguiendo la enseñanza de su padre, cómo averigua Tobías: bueno, vos me vas a acompañar, pero ¿quién sos? Y le dice: soy del pueblo de Dios, soy de los israelitas. Bueno, sos israelita, eso ya es bueno. Creemos en el mismo Dios, ya vamos por el buen lugar. Pero ¿conocés la ruta? La ruta, el camino, ¿quién es? Jesús. Hay un solo camino, una sola ruta para ser sanado, liberado, bendecido y transformado, y se llama Jesucristo. Todas las demás cosas que van por alrededor, hay un montón de sucedáneos,
no son el camino y representan siempre un grave peligro para nosotros que somos creyentes. El ángel representa a los verdaderos medios de sanación y liberación que Dios nos da. No toda fuente espiritual nos lleva por el buen camino. Eso de que todas las religiones creen en Dios y conducen al mismo Dios, Jesús no dice lo mismo. Jesús dice: nadie va al Padre si no es por mí. Así que no se enojen conmigo. La Biblia es así. Tómalo o déjalo. Y el Dios de Israel también era así. O estás conmigo, es un Dios celoso, no admite otros dioses. Y Jesús sigue diciendo lo mismo. Y a veces hay diosesitos. No, pero mirá que esto es nada más que una meditación espiritual. No. Son diosesitos, donde vos buscas cosas espirituales y si querés sanarte, tenés que tomar remedio e ir al médico. Necesitas un psicólogo, vas al psicólogo. Pero en la parte espiritual, el que te va a sanar es Dios. No puedes estar buscando en el Dios de Jesús y en otros dioses. Hay un solo camino, Jesucristo, hacia el Padre. Disciernan, no se metan en cualquier lado, dice el Señor. Sigue diciendo, Tobías le dice: espérame, joven, le dice el ángel, que voy a decírselo a mi padre, porque necesito que vengas conmigo, te pagaré el sueldo. Y él le dijo: te espero, pero no tardes. Para caminar hacia nuestra sanación familiar, tenemos que ser pacientes y calmar nuestras ansiedades. Dice: espérame, estoy discerniendo, me tengo que tomar un momento para ir paso a paso. Tengo que ir a hablar con mi padre, si tengo que ir a consultarlo, tengo que tener una guía espiritual. No puedo tomar decisiones. Hay gente que toma las decisiones: sí, me voy de acá, me voy para acá, me voy para allá, solo, no consulta, no le consulta a un asesor espiritual, a un sacerdote, a un referente, a una persona que tenga más años en la fe, caminando. Es peligroso eso. Hay que esperar, la ansiedad a veces nos hace tomar malas decisiones que no nos vamos a sanar, no nos vamos a liberar y la situación va a ser peor que la anterior. La sujeción a las autoridades espirituales. Se lo voy a decir a mi padre, no dice: yo hago lo que yo quiero, mi papá es un idiota que no sabe nada. Hay gente que tiene que sanar sus problemas con las autoridades, no soporta la autoridad. Es más, mucha gente, inclusive dentro de la iglesia, está buscando el límite a ver cuándo puede saltar la autoridad. Te va buscando y uno se da cuenta y a ver, y hace una cosita y otra cosita, y cuando le decís algo se enoja y después te quiere echar la culpa de que su forma de ser, su imprudencia es culpa, y vos sos el culpable porque la estás corrigiendo, ¿no? Pobres los párrocos. Los coordinadores de los grupos. Tenemos que encontrarnos muchas veces con este tipo de personas, que hay que tener mucha paciencia porque tienen que sanarse, pero también hay que ser firmes con nuestros hijos, porque la autoridad espiritual no es mala, es buena, aunque la autoridad no es perfecta, como la autoridad de Dios, por supuesto. Pero todas las autoridades, dice Jesús, están puestas por Dios, y manteniéndonos bajo su autoridad, estamos bajo la autoridad de Dios, y ese es un camino hacia la sanación. Lo tercero, estar dispuesto a pagar un precio. Yo te pagaré el sueldo. El camino a la sanación tiene un precio: el precio de buscar, el precio de orar, el precio de aprender. No es que yo me siento, me voy a sentar y que Dios me sane, que venga el spa espiritual, yo me siento, hermano, óreme, aleluya, y que Dios me sane. No funciona así. Hay que buscar, hay que leer libros de sanación, hay que orar mucho, hay que ir a misa para liberarse. Si una persona tiene problemas de liberación, va a tener que ir todos los días a misa, va a tener que rezar el rosario. Hay días que no va a tener ganas, hay días que va a tener frío, que va a llover, y hay que pagar un precio. Hay que pagar un precio porque el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil, y cuando la carne se deja llevar por su debilidad, abandona ese camino, y no es que Dios nos abandone, nosotros abandonamos el camino.
Y también tenemos que tomar decisiones. Lo primero era no ser ansioso. Algunos tenemos que sanarnos de eso, de no ser ansiosos y esperar los momentos propicios para irnos sanando. Y otros al revés. Tienen una enfermedad que esperan años y años y años para sanarse, para tomar una decisión. El ángel le dice, te espero, pero no tardes. Pensalo, tómate tu tiempo, discernilo, pero tenés que poner manos a la obra de una buena vez, porque no te podés pasar toda la vida discerniendo y pensando. Estoy discerniendo. ¿Cuánto hace que lo está? Estoy discerniendo a ver si me caso. ¿Cuánto hace que está de novio? 10 años. Qué discernimiento largo, ¿no? Hay quien lo aguante, ¿no? 10 años discerniendo. Estoy discerniendo a ver de qué trabajo. Ah, ¿sí? ¿Cuántos años tenés? 40. Estoy viendo, a ver, mi mamá me dice que tengo que trabajar, pero estoy viendo a ver de qué. Estoy viendo, descubriendo mi vocación. Hermano. Hay que tomarse el tiempo, pero no de esa manera. Y hay que sanarse de eso. No te sientas culpable si sos ansioso o si sos miedoso y no tomás decisión. No te sientas culpable. La palabra de Dios no nos habla para culparnos, sino para sanarnos. Amén. Amén. Lo próximo que dice que Tobías fue a informar a su padre. Le dijo, ya he encontrado a un hombre que es israelita, hermano nuestro. Y el padre le contestó, llámalo para que me entere de qué familia es y a qué tribu pertenece. Y si es digno de confianza, para que te acompañe. Para sanarnos, debemos restaurar nuestra confianza en Dios. Él quiere saber de qué familia y de qué tribu. Y quiere saber porque está muy herido. Y del miedo que tiene, porque le habían pasado, ¿se acuerdan? Los 5 niveles de prueba, había tenido todos los 5 niveles, había llegado al nivel más alto de pruebas. Y uno cuando está tan golpeado tiene miedo a que le sigan sucediendo desgracias. Es como que ya está esperando el próximo golpe. Cuando vieron, nos pasa a los animales, por ejemplo, es muy sabido y que cuando un perrito o un gato es maltratado, golpeado, pateado por un nene muchas veces, por ejemplo, por decirles algo, por un ejemplo cualquiera, ve venir otro nene que no le va a pegar, que no le va a patear, y el gato se esconde, sale corriendo, o el perro, porque tiene miedo de que le pase lo mismo. Es decir, dice el dicho que el que se quemó con leche ve la vaca y llora. Es decir, cuando venimos de una serie de cosas que nos vienen sucediendo, nos cuesta volver a confiar. Como decimos, y esta vez Dios va a ser distinto. A ver, no sé por qué la otra vez fue así, pero tenemos que sanarnos del miedo que nos sigan sucediendo desgracias. Después dice, ¿qué alegría puedo disfrutar ya, si estoy ciego y no puedo ver la luz? Hay una incredulidad en que ya nada bueno puede venir a tu vida. Necesitas sanarte de eso. Si no, no podés empezar el camino. Bueno, a mí ya nada bueno me va a poder suceder. Ya, como estaba ahí Abraham, bueno, ya tengo 100 años, ya me van a heredar los empleados, no voy a tener hijos. Ya es imposible que mi vida cambie. Ya es imposible que yo sea feliz, ya es imposible que sonría, ya es imposible que esté libre, que esté lleno de vida y vida en el espíritu, de vida en abundancia. Ya no, Dios no puede hacer nada conmigo. Mi psicología está mal, los espíritus me rodean, ya no puedo cambiar. Necesitamos sanarnos de eso. Le dice, necesitamos sanarnos de los sentimientos de tristeza y de depresión. Estoy ciego, le dice, estoy en tinieblas, como los muertos, vivo como un muerto que no contempla la luz. Eso es depresión profunda, querer morirse. El Señor está empezando a sanar de todo eso en este caminar. Es doloroso. Encontrarse el camino de sanación, no encontramos cosas lindas adentro nuestro, encontramos cosas que no están buenas, cosas dolorosas y que a veces no las queremos ver, por eso no estamos como ciegos. Por eso cuando empezás a orar y a acercarte a Dios, muchas veces vienen esos sentimientos y uno no quiere seguir porque es doloroso, pero no es el diablo, es de Dios mismo, es el Espíritu Santo que te está sanando de la tristeza, de las amarguras, de las depresiones, si las tuvieras.
Restaurar nuestra entrega confiada a la providencia divina, eso nos sana. Conozco los caminos. Conozco los caminos. Ten confianza, le dice. Conozco los caminos, le dice el ángel. He viajado a media con frecuencia, he recorrido los llanos y los montes. Tengo conocimiento de todas las rutas. Volver a tener confianza de que el Espíritu Santo nos va a llevar por un buen camino, por una buena ruta. Y acá ya estamos llegando al final de este capítulo. Capítulo 5 que nos habíamos propuesto para hoy, 4 y 5. Acá aparece otra de las personajes de este libro, que es la madre de Tobit. La esposa de Tobit, la madre de Tobías. Siempre me confundo con Tobías y Tobit, los cambio los nombres, son muy parecidos. Esta mujer estaba llorando y le dijo a Tobit: ¿por qué has hecho que se vaya mi hijo? ¿No era el bastón de nuestra mano que siempre va y viene con nosotros? Que no sea el dinero lo primero de todo, que no se convierta en el precio de nuestro hijo. Con lo que el Señor nos daba para vivir, teníamos bastante. No todos los miembros de una familia, cuando hay sanación de la familia, están en el mismo tiempo de sanación. El padre y el hijo ya habían comenzado un camino, pero la madre todavía no. Tenía que sanarse del amor posesivo. Fíjense que le dice: ¿por qué has hecho que se vaya mi hijo? Mi hijo, dice la traducción. No dice nuestro hijo. Si era nuestro, ¿por qué ella dice mi hijo? Tenía que sanarse del miedo. Ese amor posesivo es por el miedo a perder ese hijo. No es porque las madres sean malas. Normalmente digo madres porque suelen tener ese amor posesivo más las madres por todo el tema de que lo llevan en la panza tantos meses a los hijos. Y obviamente tiene que ver con el carácter y las heridas de cada uno, ¿no? No todas las mujeres son así, gracias a Dios, y hay hombres que también son así. Pero es la sanación del amor posesivo que el Señor, con ese camino de sanación y fe, tiene que hacer. También sanarnos del amor absorbente. Fíjate, dice, es el bastón. El bastón de nuestra mano. Miren cómo lo llama el hijo. El bastón de nuestra mano. Pobre hijo, se veía reducido a ser un bastón. El bastón de nuestra mano. Siempre va y viene con nosotros. Era un cuidador o un bastón. Un apoyo nada más. Era algo más, era el hijo, ¿no? Sanación del amor absorbente. Mi hijo es un bastón. Está siempre como nosotros. A mí me hace acordar como aquellas personas que tienen un perro porque le gusta que lo sigan a todos lados. Es tu hijo, no es un perro para que te siga a todos lados. Tiene que hacer su vida. Lo normal es que un hijo crezca y cuando él quiera y lo decida y vaya haciendo su vida. No que nosotros los retengamos para que nos auxilien y nos atiendan a nosotros. Eso no es sano en una familia. Sanarnos del amor egoísta. Que no sea el dinero lo primero de todo. ¿De acuerdo que el dinero representaba en este libro el depósito de Dios, los talentos, es decir, la gracia de Dios? Muchas veces el amor egoísta, las personas... yo me acuerdo, hace muchos años, yo tenía un amigo y yo había encontrado a Jesús, que fue lo más lindo que pude haber encontrado en mi vida, a los 18 años, y lo quería compartir. Y le digo a este amigo, lo invito. Y estaba la madre, y la madre saltó y no lo dejó venir. No, él que vaya, él está acá en este grupo de la iglesia, no. No vaya a ser que me... habrá sentido a veces hacer que me lo saques. Está acá en este grupito, acá en esta... Y así siguió con su mamita, solo, nunca se casó, nunca se consagró a Dios. Espero que sea feliz. Pero yo creo que de algún modo su madre
Y bueno, él tenía su parte de cuota de responsabilidad también, porque fue creciendo y uno es libre y responsable. Pero lo enfermó con este amor egoísta. Primero yo, que Dios no me lo saque, a ver si se me hace cura o algo, ¿no? Que me acompañe a mí. El tema que el día que vos te acompañas, un día vos te morís, tu hijo queda solo, ¿y qué hace de su vida? Y no hizo nada de su vida, ¿no? Sanarnos del acostumbramiento a sobrevivir. Ya teníamos bastante para vivir. Estamos bastante bien, ¿para qué más? Nos conformamos con sobrevivir espiritualmente hablando. Y Dios nos llama a vivir con vida y vida en abundancia, esa sanación. Y ya con esto terminamos el capítulo, con estos versos 21 y 22. El esposo, cuando un miembro comienza a sanar, también ayuda a que se sanen los demás. El esposo le dice a la mujer: no pienses de esa manera, no pienses tal cosa. Sano ha partido nuestro hijo y sano va a volver a nosotros. Con tus propios ojos lo verás. Sanación de los pensamientos de muerte. No pienses más en la muerte, no pienses más en la destrucción, no pienses más que todo se va a acabar. Dios quiere sanarte esos pensamientos. Él le dice: ya no pienses más así. Aprende a llenarte con otros pensamientos nuevos. Sanación de la falta de esperanza. Le dice: con tus propios ojos lo vas a ver. Va a haber un futuro, hay un futuro bueno. Deja de pensar que todo el futuro es malo y que todo se acaba y que todo es un lío y que nada bueno va a salir de esto. Sanación de las angustias por los traumas pasados. Le dice: no pienses más así, no te atormentes. Fíjense, pensamientos que la atormentan. Y fíjense, hoy yo pensaba qué bien que está puesta la palabra, ¿no? Atormentarse. Las tormentas, una tormenta que está afuera. Cuando uno se atormenta, es cuando uno crea una tormenta dentro del corazón. Por eso a mí me encanta pensar, ¿no? Cuando Jesús está en la barca, que el problema no era la tormenta que estaba en el mar. El problema era que la tormenta se les metió adentro a los discípulos, se llenaron de miedo. La fe y la esperanza nos sanan y nos ayudan a sacar la tormenta para afuera, ¿no? No atormentarnos, no alimentar la tormenta. Van a venir tentaciones tormentosas, pero tenés que pedirle a Dios y empezar este camino de sanación para que después vamos a ver cómo sigue este camino de sanación la vez que viene. No atormentarse. Amén. Y sanación a través de la confianza en la providencia divina. Fíjese lo que dice: hermana, le dice a su esposa, un ángel bueno lo acompañará, le dará un viaje fácil y lo devolverá sano. Él está dando palabra profética. Él no sabía que era un ángel, pero le da profecía. Él se empezó a sanar y se empezó a llenar con la palabra de Dios, con la palabra del Espíritu Santo. Le muestra a Tobit lo que Dios estaba haciendo, y él lo cree y se lo proclama a su esposa: mirá, yo te doy palabra profética, que un ángel lo va a acompañar y lo va a devolver sano. Qué hermoso entonces todo lo que el Señor nos ha estado diciendo en esta noche, en estos dos capítulos 4 y capítulo 5. Y bueno, ya en el viernes que viene ya empezamos el camino a full. Van a ver también las cosas hermosas que siguen con este libro. Bueno, espero que tengan paciencia para seguir otra semana más. A mí esto me encanta y yo sé que hay mucha gente que les resulta pesado ir estudiando así la Biblia, pero bueno, los que amamos la palabra de Dios, irle sacando este jugo, ya lo dije como 6 veces, es realmente es de bendición para nuestra vida y también para la vida de los que nos rodean. Así que muchas gracias por habernos acompañado esta noche mutuamente, y bueno, que tengan una feliz noche de viernes, un hermoso sábado y domingo, y bueno, no se olviden de seguir leyendo el libro de Tobías este fin de semana si tienen un tiempito libre, y de leerlo en oración y pedirle a Dios, porque de lo que yo le dije hay muchas más cosas todavía. No me da el tiempo para ir
todavía más a fondo, y hay cosas que a mí se me pasan, por supuesto. Así que léanlo en oración y el Señor les va a ir sanando, hablando mucho más. Buenas noches y bendiciones para todos.